¿Cómo están mis queridos alumnos? Siempre nosotros caracterizados por seguir con nuestras clases pues alegremente, ¿sí? Con una sonrisa en los labios, porque recuerden que una sonrisa en los labios nos alegra el corazón. Una sonrisa en los labios nos quita el mal humor y nos permite pues aprender mejor, ¿sí? Porque recuerden que nosotros los agustinos nacimos para triunfar. Estamos en primer lugar en educación, ¿sí? Siempre con nuestros valores bien puestos. Muy bien, queridos alumnos, seguimos entonces nosotros reforzándonos, aprendiendo todo acerca de lo que es la oración gramatical. Recuerden que hemos visto que la oración es la mínima expresión del habla y se clasificaba en tres grupos. Estos tres grupos eran según la actitud del hablante, ¿no? Que habíamos visto enunciativa, dubitativa, desiderativa, exhortativa, interrogativa e imperativa, ¿verdad? Y también habíamos visto las exhortativas o imperativas eran una sola y exclamativas o admirativas también son una sola, ¿sí? Bien chiquitos, ahora vamos a continuar la segunda y la tercera clasificación, las oraciones. La segunda clasificación es pues según la presencia de las proposiciones. Ojo, proposiciones, no son preposiciones, ¿sí? Según la presencia de las proposiciones, son simples o compuestas. También puede ser según de acuerdo a los verbos también que puede tener, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de estas simples y compuestas, que son según la presencia de proposiciones, dice las simples, son aquellas que presentan un solo verbo principal. Y un solo verbo principal. Son las que siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, el jinete llegó herido. Mire, el jinete llegó. Aquí está el verbo. El jinete llegó herido. Ahí está el verbo. Eso dice, son aquellas que presentan un solo verbo principal, ¿sí? El segundo ejemplo dice, esos jóvenes ganaron una beca. Esos jóvenes ganaron, aquí está el verbo, ganaron una beca. Un solo verbo principal. Son las oraciones simples según la presencia de proposiciones. Bien, entonces vamos al segundo tipo de oración según la presencia de proposiciones. Dicen las compuestas o compuestas, ¿no? Dice, presentan dos o más proposiciones. Es decir, poseen más de un verbo. Ojo, la clave del éxito. Las compuestas poseen más de un verbo. Es decir, que en estas oraciones el mismo sujeto van a hacer varias acciones, ¿sí? Muy bien, vamos, dice acá. Primer ejemplo, mire, acá en la simple es el jinete llegó herido. El jinete llegó herido, ahí está, llegó herido, el verbo, ¿sí? Exhaló, este es otro verbo, exhaló un quejido y murió repentinamente, ahí está. Vemos ahí tres verbos en una sola oración y también tiene tres proposiciones. Esta es la primera proposición, el jinete llegó herido, esta es una proposición, exhaló un quejido, esta es la segunda proposición, y murió repentinamente. Ahí está mi tercera proposición. Por eso se dice que son oraciones compuestas, ¿sí? Vamos al segundo ejemplo dentro de lo que es las oraciones compuestas. Dice acá. No, miren en la simple, dice, esos jóvenes ganaron una beca, que tiene un solo verbo principal, ahí está, esos jóvenes ganaron una beca. Oración simple. Miren lo que pasa con esa oración compuesta, ¿sí? Dice, esos jóvenes ganaron, ahí está, ganaron una beca. Ingresaron a la universidad, aquí está el segundo verbo, ingresaron a la universidad y viajaron, como ingresaron, viajaron a París. Felices, como han ingresado a festejar, viajaron a París. Es verbos en una sola oración, ¿sí? Entonces vamos a ver acá la primera proposición. Esos jóvenes ganaron una beca. Ahí está, mi primera proposición. Proposición, no es preposición. Ingresaron a la universidad, la segunda, y dice viajaron a París, la tercera proposición. Oración compuesta.
La simple tiene un solo verbo principal y como te podrás dar cuenta, las compuestas tienen varias, más de 2 verbos, ¿no? O proposiciones, como lo llamamos. Entonces quiere decir que una proposición es una proposición, entonces es una oración enunciativa, puede ser verdadera o puede ser falsa, o sea, afirmativa o negativa, ¿sí? Muy bien, eso es entonces de acuerdo a la presencia de las proposiciones, simples o compuestas. Y la tercera clasificación que hemos visto en lo que respecta a la oración va a ser la oración según la presencia de sus elementos. Esas son las oraciones que uno más estudia, ¿no? Desde primer grado. La oración según la presencia de sus elementos. Vamos a ver las unimembres y las bimembres. Uni, porque se refiere a uno solo, y bi, porque tiene pues varios elementos. Un solo elemento, varios elementos. Las unimembres no pueden dividirse en sujeto y predicado, a pesar que estas oraciones tienen verbo. Algunas de estas oraciones unimembres tienen verbo. Por ejemplo, ¿no? Auxilio, es una sola palabra. Auxilio se refiere a un solo elemento. ¿Lo puedo dividir en sujeto y predicado? No. Acá dice, hace mucho frío. Hace. Pero acá está el verbo. Claro, acá tiene verbo esto. Mira, hace. Aquí está un verbo. Hace mucho frío. Pero no quiere decir que esto, como hace mucho frío, quiere decir que esto es el bimembre, tiene sujeto y predicado. No, no se lo puede dividir. Acá no le puede anteponer ningún pronombre personal. ¿Quién hace? Que para reconocer el sujeto es que, o quiénes, ¿verdad? Pero acá no le puede anteponer. A pesar que tiene verbo, sigue siendo unimembre. Es decir, que las unimembres tenemos con verbo, ¿no? Con verbo, y tenemos oraciones unimembres sin verbo. ¿Sí? Está muy fácil, ¿verdad? Y ahora vamos a ver entonces lo que respecta a las oraciones bimembres. Ahí está. Las oraciones bimembres, su mismo nombre dice bi, porque va a tener 2 elementos. Quiere decir que va a tener sujeto y predicado. En su estructura va a presentar sujeto y predicado. Por ejemplo, los niños estudian con responsabilidad. Aquí vemos, los niños estudian con responsabilidad. Ahí está el verbo. ¿Quiénes estudian con responsabilidad? Los niños. Ahí está el sujeto. Y ya sabes que lo demás vendría a ser el predicado. Ajá, ahí está. ¿Viste? Ahí está, predicado. Ya está. Ahí están los elementos o la estructura de la oración bimembre. Dice que la oración bimembre en sí es dual. Dual porque tiene 2 elementos, sujeto y predicado. Y para reconocer el sujeto y el predicado, lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo. Identifico el verbo y al verbo le pregunto, verbo, ¿quiénes estudian con responsabilidad? Y el verbo me contesta, los niños. Allá. Quiere decir que este es el sujeto, el resto es el predicado. Segunda oración, dice, hace su tarea con amor. Hace su tarea con amor. Aquí está, hace es el verbo. Y le pregunta al verbo, ¿quién hace su tarea con amor? Y el verbo me contesta que puede ser él o puede ser ella. Miren la diferencia en esta oración. Hace su tarea con amor, porque acá, ¿quién hace su tarea con amor? Él o ella. A esta oración yo le puedo anteponer un pronombre personal, ¿verdad? A esta oración. Por lo tanto, todo esto de acá es el predicado. Todo esto de acá es el predicado. Porque el sujeto no está presente, pero tiene sujeto. A eso se lo llama sujeto tácito, que lo vamos a ver cuando entramos a estudiar lo que son las clases de sujeto. Pero basta que yo acá sí le puedo poner, ¿quién hace su tarea con amor? Él. O puede ser ella. Es decir, que sí le puedo anteponer un pronombre personal. A diferencia de que si yo digo, hace mucho frío, que vimos en la oración, unimembre, hace mucho frío. ¿Quién hace mucho frío? Él o ella, no, ¿verdad? Se refiere a un fenómeno natural. En su mayoría, las oraciones unimembres con verbo se van a referir a fenómenos naturales. Presten mucha atención, por favor. Bien, entonces, seguimos. Para reforzar este tema, que estamos ya cerrando lo que es la clasificación de las oraciones, vamos a practicar. Dice, reconoce si la oración es bimembre, con B, o unimembre, con U. ¿Sí? Leemos acá. Dice,
extraño mucho a mi madrecita. Extraño mucho a mi madrecita. ¿Quién extraña mucho a su madrecita? Yo. Acá sí, acá yo lo puedo anteponer un pronombre personal, ¿verdad? Yo extraño mucho a mi madrecita, yo. Todo esto es el sujeto, perdón, el predicado, porque el sujeto no está presente, ¿sí? Pero sí le puedo anteponer un pronombre personal. Por lo tanto, acá esta oración es bimembre, ¿sí? Entonces seguimos. ¡Qué belleza! Claro, la misa es una belleza, obvio. ¡Qué belleza! ¿El sujeto, el predicado? No. Por lo tanto, esta es una oración unimembre. Unimembre sin verbo. ¿Ok? Bien, entonces dice, él está muy contento. ¿Quién está muy contento? Él, sujeto. El resto es el predicado. Ah, ya. Por lo tanto, es una oración bimembre. Fácil, ¿verdad? Y algo es, está lloviendo muy fuerte. Mira, está lloviendo. ¿Quién está lloviendo? Se refiere a un fenómeno natural. Tiene verbo. Y cuando no se le puede anteponer acá un pronombre personal, mire, no se le puede anteponer un pronombre personal. Él está lloviendo, no puede ser. Ella está lloviendo tampoco. Como no le puedo poner un pronombre personal, entonces es una oración unimembre, pero con verbo, ¿verdad? Recuerda bien esto, por favor, presta mucha atención. Muy bien, entonces vamos ahora a ver con la segunda práctica que estamos desarrollando. Dice ahora, reconoce si la oración es simple, S, o compuesta, C. Vemos entonces, recuerda que la simple tiene un solo verbo principal y la compuesta tiene más de dos verbos o proposiciones. Entonces, observemos acá, dice, ellos son amables y solidarios. ¿Quiénes son amables? Son, es verbo, un solo verbo. Ellos son amables y solidarios. Ah, ya. Entonces, esto es simple, ¿sí? Acá dice, Efraín tomó café. Efraín tomó café. Este es un verbo. Y salió conmigo. Mira, Efraín tomó café. Una acción, un verbo. Y salió conmigo. Ah, salió. Ahí hay dos verbos. Por lo tanto, esta es compuesto. Mira, fácil, te estoy explicando paso por paso. Y el tercer ejemplo dice, o la tercera oración, yo compré arroz, azúcar y panes. Arroz, azúcar y panes no son verbos, son sustantivos. Yo compré, acá solamente hay un verbo, una sola acción. Yo compré, ah, ya mis, entonces es simple. ¿Ve? Y el último, o la última oración es, el verano es duro, está fuerte el verano, ¿no? El verano es duro. Y yo tengo calor. Mira, el verano es si yo tengo calor. El verano es duro. Ese es un verbo. Y yo tengo. Acá hay otro verbo. Son dos verbos. Por lo tanto, es compuesto. ¿Sí? Entonces, chiquitos preciosos, fíjate bien cómo está analizado o cómo está el contexto de la oración. Para que tú sepas identificar o reconocer cuándo es simple, cuándo es compuesto, cuándo es unimembre y cuándo es bimembre. Recuerda que la bimembre puede tener sujeto y predicado, ¿sí? Y la unimembre, a pesar que algunas tienen verbo, sigue siendo unimembre. Y las unimembres con verbo se refieren mayormente a fenómenos naturales. No se le puede anteponer un pronombre personal. La simple tiene un solo verbo principal, las compuestas tienen más de dos proposiciones, es decir, que en su estructura van a tener más de dos o más verbos. Sí, chiquitos preciosos, no hay tarea, pero sí siempre repasa la teoría. Los quiero mucho, Dios me los bendiga grandemente. Voy a seguir repasando, por favor.